Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Con la producción periodística de Norberto Chávez, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, allí en Radio Trend Topic, Gonzalo Soray. Vamos ya a nuestra primera invitada de hoy. Es la cineasta Mariana Barassi. Ella es argentina y está radicada en Madrid, y dentro de muy pocos días va a estrenar en Málaga la coproducción con España, Crónica de una tormenta. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Julia, buenas tardes. Allí, aquí un poco más noche todavía. Pero, claro, ya es la noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y hace mucho calor? No, la verdad que calor? No. Hola. Hola Julia, estoy aquí. Bueno, entonces contamos un poco que Crónica de una tormenta habla de las relaciones laborales, del poder de los medios de comunicación, el envejecimiento profesional, la madurez como saber y como marginación social y, entre otras cosas, y muy importante, el rol de la mujer en los entornos de poder. Mariana, el disparador de la película es la adaptación de una obra teatral, Testosterona, de Sabrina Berman. ¿Qué viste allí para lanzarte a tu primer largometraje como directora? Bueno, un poco el disparador de la peli fue realmente el productor, Gerardo Herrero, que me propuso ir a verla, una de las tantas versiones, porque es una obra que se ha representado en España varias veces, en Argentina otro tanto, y en Latinoamérica muchas otras, con diferentes títulos inclusive. Y nada, me sugirió ir a ver la obra de teatro. Bueno, me atrajeron muchísimo los temas que abordaban y también el desafío de conseguir que ese diálogo en esos temas se continuaran una vez terminada la obra, ¿no? A mí, yo elegí tomar una posición frente al texto que adapté realmente, ¿no? Dialogando con el texto original de la obra, con los personajes, con los actores que lo interpretaron, y también pensando un poco de eso, cómo trasladar ese diálogo a los espectadores, ¿no? Que no se acabara en el momento en el que se encendían las luces de la sala, o la luz del salón, como sea la visualización en estos tiempos de confinamiento. Y ese fue el aporte, digamos, tuyo, de darle tu propia mirada, tu propia impronta de mujer al guión, inspirado en una obra de otra mujer, ¿no? Sí, de hecho el texto original de Sabina Berman es un texto que también es para los personajes son un poco más mayores. A mí me interesaba también bajar un poco el rango de edad para tener un abanico de público un poco más amplio, y porque también me interesaba ver cómo reaccionaba la juventud a estos temas, que son temas son temas que se leen y que se viven a diario, ¿no? Y que creo que también es bueno involucrar a la juventud en ellos y ver de qué manera dialogan con ello. Por eso me interesaba bajar las edades también de los protagonistas. Claro, y ellos son entonces, en tu versión, Ernesto Alturi y Clara Lago son los protagonistas, y también forman parte del elenco Quique Fernández y Mora Recalde. Bueno, Mora Recalde es como una relación muy particular que tengo con ella, porque además de ser una gran amiga y una profesional y una actriz a la que admiro muchísimo, yo siempre la he considerado un poco mi musa desde que empecé con mis primeros cortos. Así que haya formado parte, aunque sea un poquito, en un papel un poco más pequeñín en esta peli, la verdad es que me ha reconfortado un poco el alma. Y realmente esa es una argentina, ¿no? Que tiene creo que una comunicación por Skype o por Zoom con la protagonista. Sí. Y todo muy telemático. Claro, bueno,
muy acorde a los tiempos también, ¿no? Sí, exactamente. Creo que se ha quedado muy con los tiempos la peli. Finalmente, claro. Mariana, desde tu llegada a Madrid en 2001, tu nombre está identificado, asociado con talleres de escritura y con cursos de desarrollo de proyectos de guiones, ¿no? ¿Cómo fue el paso de la docencia y el contacto con guionistas y realizadores en formación a la dirección? ¿Cómo fue ese animarte a dar ese salto? Bueno, la verdad es que fue un poco bueno, no sé si al revés, pero realmente cuando yo digamos, dejé Argentina, realmente estaba más abocada a lo que era la dirección o a la escritura de guión. No tanto a la formación. Una vez que llegué aquí a España, sí, al entrar en contacto con instituciones como Ibermedia, la Casa de América, etcétera, empecé a vincularme más con lo que era el desarrollo, que es algo como una etapa del cine que me encanta, que la disfruto mucho. Y que sigo siempre, o sea, investigando sobre nuevas maneras de cómo desarrollar el audiovisual, cómo apoyar a los autores y cómo encontrar nuevos caminos para la realización y sobre todo siempre manteniendo ese vínculo entre Latinoamérica y España. Eso es como que me mantuvo muy al hilo y me mantuvo muy al margen también del tema de la dirección, que siempre ha estado ahí. También en España he dirigido un cortometraje, un par de cortometrajes, pero la dirección de largo sí que tardó bastante en llegar. No es fácil para una latinoamericana en España conseguir dirigir una película. No hay muchos casos. No es un camino muy llano. Bueno, en general no es un camino muy llano en el mundo, diría, ¿no? Para las mujeres. No. Hacer una carrera en la dirección, en el largometraje, pero bueno, también es cierto que toda tu formación y tus conocimientos seguramente ayudaron mucho a que esta posibilidad se diera, ¿no? Muchísimo, he tenido muchísima gente que me ha ayudado, no solo con el proceso de escritura, sino con todo el desarrollo del proyecto, y que no podría estar más que agradecida. La verdad que todos estos años trabajando en formación y en desarrollo me han rodeado de gente y profesionales maravillosos, de los dos lados del océano, la verdad, porque por suerte, lo que te decía, he tenido la suerte, la gran suerte de poder estar vinculándome con profesionales del mundo del cine, desde gente muy joven, con ideas brillantes, hasta gente muy encumbrada también, que siempre han sido súper generosos y lo siguen siendo. Así que bueno, en eso me siento muy arropada y con una buena estrella, ¿no? Claro, y ese embarco español. Claro, ¿y cómo fue que el estreno, que surgió la posibilidad de que el estreno de Crónica de una tormenta fuese en un festival internacional como el de Málaga? Yo la verdad es que la película, la pobre comisión de valoración de Málaga tuvo que ver una versión sin terminar aún, porque de hecho cuando estuve contigo en el programa antes de toda esta pandemia y esta locura, sí, si mal no recuerdo fue en febrero, estaba justamente terminando la postproducción allá en Argentina y bueno, lo tuvieron que ver un poco sin todo el armado final de sonido y de postpro de imagen. Y bueno, la verdad es que les interesó desde el primer momento y desde el primer momento yo encantada también de participar. Málaga casualmente creo que fue el primer festival que ahí por el mayo o junio del 2001, cuando yo aterricé en España, me fui a ver qué se cocinaba en ese festival, con lo cual me parecía como un círculo perfecto, ¿no? De haber arrancado, puesto mi primer pie en España y el primer festival en Málaga y arrancar en este festival mi primer largometraje como directora, me parecía algo como eso, un poco místico, ¿no? En un punto que estaba encantada de la vida. Y ahora nos pusieron en pausa, pero bueno, parece que si todo sigue medianamente normal, entre comillas, pues ahí estaremos dentro de poco. Claro. Y bueno, ahora, no sé, vos me dirás, pero ¿cómo se contiene la ansiedad de estrenar la película 6 meses después de cuando estaba previsto? Porque no se contiene, es horrible.
Claro. Es horrible, y más si es una ópera prima, imagínate, como ha sido todo tan de ciencia ficción, bueno, creo que ahí es donde uno acabó como conteniendo todo, ¿no? Porque ha sido todo tan raro y tan inesperado que, bueno, no había otra solución que tirar para adelante y ver en qué momento esto pudiera tener un momento más tranquilo. Y bueno, y también contenta y con ansiedad de que al ser el primer festival que en España se va a hacer presencialmente, la verdad es que, bueno, me siento como muy gratificada que no se haya cancelado, que no se haya pasado una edición online, que tampoco es que sea malo ni nada, pero imagínate que lo que me decías, ¿no? La ansiedad de poder presentar tu ópera prima en una sala, se quedó eso un poco en una pausa, claro. ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, valió la pena esa pausa para llegar aquí, ¿no? A estrenar en sala. Sí, y yo lo digo desde mi lugar lo más egoísta posible, porque sé que hay un montón de otros cineastas que están en la misma situación, algunos que ni siquiera han podido poner el pie en sus rodajes que arrancaban al día siguiente del confinamiento, etcétera, hay un largo, etcétera, muy tremendo, pero bueno, vamos a esperar a que todo esto se vaya reencauzando de alguna manera, ya sea presencial o virtualmente. Claro. ¿Y te motiva a estrenar también Crónica de una tormenta en Argentina? Bueno, tenés una coproductora argentina, ¿no? Muchísimo. Quiero que se vea ahí, sobre todo. Yo estudié cine ahí, mis amigos que hacen cine, con los que empecé a hacer cine, son de ahí, con la gente con la que empecé a hacer mis primeros pinitos en cine y en publicidad, están allí. Ese reencuentro para mí es, imprescindible totalmente. Ya te digo, aunque sea en sala o aunque sea virtual. ¿Y hay alguna posibilidad? ¿Puedes adelantarnos algo o no se puede decir? Yo creo que no puedo decir nada, pero espero que sea pronto. Creo que va a ser pronto. Bueno, vamos a hablar con Vanessa Ragone para que... Habla con Vanessa Ragone, por favor. Pero vamos, que todos estamos remando para el mismo sitio y bueno, también en este mar de desconcierto no hay mucho donde amarrarse, pero bueno, estamos intentando. ¿Y tenés pensada ya tu segunda película? ¿Estuviste todo este tiempo desarrollando otras posibilidades de largometraje o no? Sí, de hecho justo el año pasado fue un año un poco aturullado porque entre la postproducción de la peli, bueno, rodaje, postpro, montaje, etcétera, también me dieron un premio de la Comunidad de Madrid para escribir un proyecto que había presentado para escribir un segundo largo, así que bueno, fue como una cosa que siempre impulsa, ¿no? Que dices, bueno, no se termina aquí en la ópera prima, sino que va un poco más allá. Y bueno, y ahora estamos ahí dando vueltas en desarrollo, justamente, con esta segunda peli. A ver si ahora con la reactivación del cine, las salas, los festivales, también podemos darle un empujón al próximo proyecto que está ahí, sí. Bueno, y ahí no podés fallar, Mariana Barassi. Vos trabajás en desarrollo de proyectos, ¿no? Así que tutoreás a muchos cineastas, no podés cerrarles, ¿eh? Mariana, muchísimas gracias por este contacto y por en esta oportunidad visita virtual a GPS Audiovisual Radio. Tuvimos el placer de tenerte en vivo en uno de nuestros un placer oírte a ti de nuevo. Ahora sí, tengo la sensación de haber cerrado el círculo después de haber estado contigo y con Vanessa en febrero, y ahora volver a retomar la conversación sobre la película es como que lo hace más real. Bueno, muchísimas gracias. Estamos esperando entonces para verla. Voy a hablar con Vanessa Ragone, te prometo. Vale. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. A cuidarse. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de Málaga, después de esta conversación con Mariana Barassi, vamos a dar algunos datos más de la participación argentina en el 23º Festival de Málaga, que se va a llevar a cabo del 21 al 30 de agosto.
y que, bueno, logró conformar su programación definitiva después del aplazamiento en marzo debido a la pandemia, que es lo que justamente nos estábamos recordando con Mariana Barassi, ¿no? Oscar Martínez entonces va a recibir el premio Biznaga a la trayectoria en esta particular edición del Festival de Málaga. El Silencio del Cazador, de Martín de Salvo, va a representar a la Argentina en la sección oficial, donde también participará la coproducción Crónica de una Tormenta, que es la ópera prima de la argentina Mariana Barassi, quien acaba de estar en GPS Audiovisual Radio. En la misma sección, pero fuera de competencia, se va a exhibir El Robo del Siglo, de Ariel Winograd. Y en la sección oficial de documentales va a estar Quetanos, que vivas 100 años, de Víctor Cruz. En tanto que en la sección Zona Cine se va a exhibir La Botera, de Sabrina Blanco, y en Cocina Cinema, Alfred Olivieri va a estrenar su nueva película, Purity. Málaga, bueno, se va a convertir así entonces en el epicentro del primer reencuentro del cine en español, en este nuevo formato en el que tuvieron que reducir la programación, pero que de todas maneras y por suerte se va a llevar a cabo entonces del 21 al 30 de agosto. Hay un dato respecto de la participación de las mujeres realizadoras, que representan solo el 29% del total, sumando las distintas secciones del festival, ¿no? La competencia oficial, Málaga Premier, Zona Cine, la sección oficial de largometrajes documentales, donde, bueno, justo es decirlo, allí sí hay paridad, porque hay 12 mujeres, 13 hombres realizadoras en las 16 películas que están a concurso en esa sección. Esta información la pueden seguir entonces en gpsaudiovisual.com, nuestro portal de cine y producción audiovisual argentina. Vamos a una tanda y ya volvemos con nuestro segundo invitado. ¿Estás pensando en empezar a estudiar? Taller Imagen es la única escuela cooperativa de cine, multimedia y nuevos medios de Buenos Aires. Carreras terciarias con títulos oficiales, cursos y especializaciones cortas, en un ambiente inclusivo y colaborativo. Vení a Taller Imagen y descubrí una forma diferente de aprender. Conoce más en nuestro sitio web www.tallerimagen.edu.ar y encontranos en Instagram como @tallerimagen. Bueno, seguimos entonces. Ahora está con nosotros Martín de Salvo. Él es el director de El Silencio del Cazador, un thriller con Pablo Echarri y Mora Recalde. Y bueno, nos va a contar entonces de qué se trata y dónde va a estar próximamente. Acabamos de anunciarlo, por otra parte. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio, Martín. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La leyenda que Leonardo Fabio, en la noche del estreno de Juan Moreira, se fue a la cabina de proyección para seguir modificando partes de la película que no lo terminaban de convencer, ¿no? Esto pasó con varias películas pero de Fabio, pero esta en particular fue un proceso muy visible. Desde noviembre del año pasado, cuando vos presentaste El Silencio del Cazador en el Festival de Mar del Plata hasta ahora, sí. ¿Cambiaste algo? ¿Te sentiste tentado por cambiar algo? Cambió el mundo, mirá todo lo que ha cambiado. Claro. Sí, no, yo cambié mucho en lo personal, pero no pude, no, la película estaba cerrada. La verdad es que, bueno, un poco... Lo lindo del fílmico tenía por ahí eso, ¿no? Que quizás tenías hasta la capacidad de por ahí agarrar una copia y cortarla y volverla a pegar hasta antes de la proyección. Yo viví eso con mi primer película, que la hicimos en fílmico y la proyectábamos en fílmico, pero después con el digital ya pinchar se puede, digamos, pero pinchar un DCP es más complicado y es más costoso y bueno, es otro tema. La verdad es que no cambié nada, pero creo que tampoco lo hubiese cambiado. Yo estoy sinceramente muy contento con el resultado de la película. Por supuesto que si me dejás seguir montando y no me decís, bueno,
tenemos que terminar y cerrar el montaje y hacer todos los procesos de postproducción, uno seguiría jugando siempre, un rato más, digamos, porque es, por lo menos para mí es un proceso hermoso el del montaje que te dan siempre muchas ganas de seguir probando cosas, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es que no nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo, no corrimos, con esta película no es que tuvimos que correr, que suele pasar a veces que uno tiene que correr para entregar para algún festival, así que en ese sentido yo estoy muy conforme con el montaje y con el resultado final de la película. Y creo que además esta pandemia le dio como una especie de nueva dimensión a la película, porque bueno, tratando de no spoilear demasiado, digamos, pero la película tiene un poco como una cuestión de cierta preocupación ahí contada de una manera transversal, pero una preocupación por el mundo, por el hombre, por la relación entre el hombre como ser humano, digamos, entre sí, y con la relación entre el ser humano y con la naturaleza. Y me parece que esta pandemia también nos está hablando de la relación del hombre y del ser humano, de la mujer y el hombre, con el mundo, ¿no? Y con la naturaleza. Entonces, me parece que se resignificó incluso la película en este tiempo. Bueno, es interesante esto que contás, porque bueno, sin spoilear, como vos bien decís, es un thriller, ¿no? En que se desarrolla en la selva fronteriza, bueno, entre cazadores furtivos, un guardaparques, y hay un romance ahí también. ¿Cómo surgió la idea original? ¿Qué tenías ahí para contar? Mirá, en principio, así muy al principio la idea original tenía que ver, a mí me interesaba como ver un poco estas vidas tan extremas, ¿no? Porque yo tenía como una imagen de guardaparque, uno tiene una imagen bastante naif. Pero bueno, leí justo dos notas en un momento, una que hablaba de un guardaparque sudafricano que le habían dado carta blanca para matar cazadores furtivos desde el gobierno, y otra que acá, que los guardaparques provinciales de justamente Misiones, que es la provincia con más área protegida del país, reclamaban derecho a aportación de armas y digamos, y bueno, que no había, digamos, que había un incremento en la peligrosidad no solo de los cazadores furtivos, sino de los ladrones de madera, bueno, de todas estas cuestiones que suceden en el monte, que la verdad que para nosotros es absolutamente desconocida, ¿no? Para la gente como más de ciudad. Y me pareció interesantísimo todo este tema y lo alejado de esa idealización que uno tiene sobre la ecología y el defender la ecología, ¿no? Que hay como en la cosa más ciudadana. Y la verdad que a partir de eso dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación, y nos fuimos con Francisco Costa, el guionista, hacia allá, hacia Misiones, un poco a ver cuál era esta realidad. Nos empezamos a entrevistar con los guardaparques, y ahí sinceramente aparecieron muchas anécdotas de los guardaparques que nos contaban cómo era de verdad la cuestión ahí, y a partir de eso nos empezamos como a recontra apasionar, porque vimos que había un potencial para trabajar. Esto que de alguna manera nosotros decimos es un thriller, tiene muchísimos elementos de thriller, pero tiene también, digamos, tiene como una trama interna que no se queda, creo yo, por lo menos, solamente en el puro género, ¿no? Como que a mí me gusta de alguna manera utilizar herramientas del género, pero para hablar de otras cosas y contrabandear otro tipo de mensajes dentro de las películas, no ceñirme específicamente al género. Sí, pero el género que lo transitaste desde muchos costados, por otra parte, ¿no? Vos venías de Unidad 15, que es una película que se desarrollaba prácticamente en una sola locación dentro de una cárcel, con una paleta de colores acotada, diría yo, casi en blancos y ocres. Y ahora, bueno, con esta película diste un salto radical. ¿Qué te interesó particularmente? Justamente eso, ese contraste. Sí, digamos, a mí me gusta, la verdad es que me gusta experimentar con el cine. Me parece que el cine tiene una posibilidad infinita de contar de distintas maneras, digamos, y me gusta arriesgar
posibilidades estéticas, me gusta arriesgar en los cuentos a contar, en los temas a tratar, digamos, no me ato a un estilo o a un único género, ¿no? Digo, hay muchos directoras que sí, que les gusta como estar por ahí en una zona más de confort, de trabajar en un estilo, en algo que saben y que se sienten cómodos en eso. A mí la verdad que me gusta arriesgarme, me gusta experimentar. Y sí, esta película es absolutamente distinta a todas las que hice. Para mí, hoy por hoy, es mi mejor película, pero bueno, porque tiene que ver también con que uno va creciendo, y además porque me parece que es donde más allá de la experiencia, de haber, digamos, ya filmado otras 4 películas, esta es mi 5ª película, ya digo, me siento como mucho más seguro y cómodo en lo que quiero contar y cómo lo quiero contar. Y bueno, sí, esta película fue bastante arriesgada y tiene esa cosa más extrema por ahí de contar las experiencias de estos tipos y esta mujer y estos otros tipos metida dentro del monte con la cámara en mano, siguiéndolos, como tratando de generar una cosa así de ultra realismo y aprovechar la luz, ese contraste maravilloso que tiene la selva, que es un personaje más, ¿no? Porque la verdad es que la selva es un personaje más en la película, y cuando ahora los españoles en Málaga van a tener la gran suerte de poder verla en pantalla grande, que eso es algo que realmente muchas veces se dice, no es lo mismo una película de verla en la pantalla grande que verla en la computadora, pero realmente esta película yo la hice pensando en verla y sentirla en una pantalla grande. El sonido y la imagen de esta película realmente están la inmersión que uno tiene cuando está sentado en el cine no es la misma que cuando la ves en por más de que tengas una telegrama y todo, ¿no? Absolutamente. Y esta película en particular tiene ese tratamiento de tanto de imagen como de sonido muy inmersivo, muy de meterse ahí, de estar cerca de los personajes, bien cerca, ¿no? Y de una especie de ultra realismo, por lo menos casi eso no ficción, digamos. ¿Cómo, el ritmo, ¿no? del documental, entiendo. Claro, la verdad es que tiene como una intención. Yo siempre hacía un chiste así, pero decía como, bueno, los Dardenne vinieron acá a la selva misionera a filmar, digo, ¿no? Como tratar de tener esa ultra verdad, que si uno creyese 100% que eso es un documental, que estamos siguiendo cámara en mano a Guzmán, ¿no? Esa fue como un poco la intención estética. Claro. Pero bueno, tiene toda una apuesta muy muy particular y muy digamos, muy pensada y muy trabajada. No es que fue con una cámara en mano sino más, ¿no? Lo que eso digamos, tiene un trabajo muy muy grande por detrás, tanto de fotografía como de todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Y supongo que además, bueno, debe haber tenido también dificultades y obstáculos el hecho de filmar en la selva, ¿no? De esa manera. ¿Fue así? Filmar en la selva es terrible, es de lo más difícil que me tocó hacer en la vida, en rodaje. O sea, todo atenta contra... La selva básicamente es un enorme ser vivo que lo único que quiere es expulsarte, digamos, y que salgas de ahí y que no estés ahí. No tiene ningún interés en que el ser humano esté ahí adentro, y menos con unas cámaras, con luces, con todo lo que un rodaje implica, ¿no? Hace calor, hay humedad, está lleno de bichos de todo tipo, tamaño y color, y es muy inestable el terreno, resbaloso, intrincado, bueno, tiene todo, y es digamos, nada está cerca, digamos, de la selva. Entonces, bueno, claro. Sí, el rodaje fue bastante duro, arduo, complicado, pero hermoso a la vez, porque también nosotros teníamos, estábamos en un hotel, nos subíamos a la camioneta, nos íbamos hasta la selva, nos quedamos todo el día ahí filmando y volvíamos al hotel, y lo único que teníamos para hacer en el hotel era comer, beber y seguir charlando y pensando en las escenas que íbamos a hacer al otro día, y así durante las 5 semanas de rodaje. O sea, de verdad fue de una inmersión tan grande que creo que ahí también, entre el trabajo previo que hicimos con los actores, de ensayo, de coachaje, porque bueno, todos están coacheados con el acento misionero,
todo ese trabajo tan intenso y de tanta concentración y de tan estar absolutamente metidos todo el día en el proyecto, que no haya ninguna distracción, no es que vos volvías a tu casa y bueno, no te llegaba el teléfono, la factura del gas, no sé qué, no, estábamos ahí metidos, concentrados, 100% para eso durante todo el tiempo, y eso la verdad que es maravilloso. Entonces, de alguna manera toda la complejidad y todo lo difícil y arduo que fue el rodaje, creo que también pagó mucho en ese sentido, en que nos dio también digamos, la posibilidad esta de generar un trabajo muy fuerte y muy conciso en todo lo que respecta a todas las áreas, y ni hablar de las actuaciones, ¿no? Que yo creo que ahí está también, por lo menos para mí entender, una de las partes más importantes de toda película, que realmente son los actores, ¿no? Que si los actores están bien, están creíbles, están bien construidos los personajes, ahí ya hay un mundo muy interesante que el público se le gusta verlo, ¿no? Se engancha con eso, y me parece que en ese sentido tanto Pablo, que está estupendo, con un personaje nada transitado en su carrera, como Mora, que me parece que está genial y creo que es un papel así que la destaca fuertemente, como Alberto Aman, que está increíble en una especie de villano adorable pero repudiable a la vez, como César Bordón, que hace un jefe maravilloso. Digo, creo que hasta el último del elenco tuvimos la posibilidad de trabajar muchísimo, y eso me parece fundamental en el armado de una película, en el armado sobre todo de esta verosimilitud, ¿no? De este ultrarrealismo, y de tratar de que el espectador se meta dentro de la película y la película no te suelte en los 90 minutos, ¿no? Bueno, con muchas ganas de verla. Martín, ¿ahora vas a Málaga? ¿La vas a presentar en Málaga o vas a...? No, lamentablemente, o sea, la vamos a presentar pero de manera virtual. Nosotros teníamos todo, íbamos a viajar cuando se iba a hacer en marzo, pero bueno, justo se suspendió, digamos, se suspendió porque realmente si no hubiese sido también un problema, porque estábamos por viajar con Mora y con Pablo para allá y hubiésemos quedado en la cuarentena, no sé, hubiese sido un desastre. Así que lamentablemente no vamos a viajar, porque bueno, no se puede en realidad viajar, o sea, se podría, pero es muy complicado porque hay que hacer 15 días de cuarentena y 15 días a la vuelta, y la verdad muchos riesgos además. Muchos riesgos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo mejor entonces allí en Málaga, y esperamos verla pronto aquí en Argentina. Esperemos que se puedan reabrir pronto salas y ahí estar estrenando. Muchísimas gracias por el espacio, Julia. Bueno, un abrazo, Martín. Saludos. Gracias. Bueno, continuamos entonces con las informaciones. ¿Qué tenemos para ver esta semana en las pantallas virtuales que como se está manejando en estos momentos todo lo que es estrenos y exhibiciones, ¿no? Por un lado, el ciclo de documentales en DAC continúa con Toda esta sangre en el monte, que es la ópera prima de Martín Céspedes, y está disponible hasta el lunes 31 de agosto en línea y en forma gratuita en www.dac.org.ar/docudac. Es la plataforma de la subcomisión de documentalistas de DAC, y entonces, bueno, allí ingresan y pueden verla en forma gratuita. Es un retrato frontal de la lucha de miles de familias campesinas que reclaman sus tierras en Santiago del Estero, y la de Cristian Ferreira, un joven que fue asesinado precisamente por defender esa causa. Después, bueno, los estrenos de mañana, tenemos varios estrenos. En Puentes de Cine, el documental Los Trabajos y los Días, de Juan Villegas, es un acercamiento al Centro de Experimentación del Teatro Colón a través de la preparación para el estreno de una obra a lo largo de una semana. En Cinear hay varios títulos, muy variadas las propuestas que se presentan esta semana a partir de mañana. La película póstuma de Pablo Cedrón, Caballo de Mar, escrita y dirigida por Ignacio Busquier,
el documental La Conquista de las Ruinas, que es una coproducción con Bolivia y España, del realizador boliviano Eduardo Gómez, el documental Satori Sur de Federico Rothstein, que aborda la figura de Miguel Grimberg, el periodista y gestor cultural, una figura clave de la contracultura argentina de los años 60, la comedia Una chica invisible, que es la ópera prima de Francisco Vendomir con Andrea Carballo, Javier de Pietro y el retorno de María Rosa Fugazot, después de mucho tiempo. Y el lunes 17 de agosto, en Cinear, se estrena Cine de Pueblo, una historia itinerante, que es en homenaje a José Martínez Suárez, el cineasta, maestro de directores e hijo directo de Villa Cañas en Santa Fe, al cumplirse un año de su fallecimiento. Recordemos que José Martínez Suárez fue en los últimos 11 años de su vida presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Quien lo sucedió en el cargo es Juan Lima, que ahora está en comunicación con nosotros. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bueno, un gusto recibirte y muchas gracias por elegir GPS Audiovisual para contarnos, bueno, las novedades, ¿no?, del Festival de Mar del Plata, que está confirmado que se va a hacer del 21 al 29 de noviembre en un formato mixto. Está confirmado que se va a hacer del 21 al 29 de noviembre, eso nunca estuvo en duda. Lo que pasa es que es un año muy difícil. La intención, lo que fuimos viendo y evaluando, es que necesariamente va a tener una parte online, porque los requerimientos que tienen que ver con cuestiones sanitarias parece que así lo han de imponer, y por supuesto la intención es hacer todo lo presencial que se pueda sin poner en peligro la salud de nadie, pero eso iremos viendo de acá a noviembre, que ojalá que estemos un poco mejor de lo que estamos en estos días, que tenemos que cuidarnos muy especialmente. Claro. Y bueno... Perdóname, nosotros desde el principio estamos pensando en varios festivales posibles. Desde que me convocó Luis Puenzo para el festival, lo que convinimos era intentar de que el festival volviera a crecer, y bueno, las circunstancias que tienen que ver por una parte con lo económico, pero sin duda con lo que tiene que ver con la pandemia, hacen que deba cambiarse un poco el rumbo, y así como es importantísimo no pasarse por alto este año el festival, porque aparte es un año especial, es hace 25 años que tiene continuidad, cosa que eso nunca había sucedido, y esto sucede porque lo recuperamos en el 96, es un año importante, y también es un momento, ¿no?, de encuentro, de abrazo, de cultura compartida, que por ahí más que nunca lo necesitamos, aunque tenga que tener un formato un poco particular este año. Sí, sin duda. ¿Y en qué estado se encuentra la programación de las secciones? Digo, en esto que estuvieron pensando, formatos posibles, ¿cómo lo imaginan eso? En eso tratamos de estirar lo máximo posible las convocatorias, porque para poder adecuarnos pensando en que íbamos a tener algún mayor elemento, y en ese sentido ha sido todo tan cambiante que ya estamos en un punto en que hay que efectivamente decidir las cuestiones, y más allá dejar abierto a ver cómo cambia la situación. De hecho, la intención es preservar lo que es el corazón del festival. Hay algo que en el festival viene funcionando muy bien, y creo que esto es medio indiscutido, o casi indiscutido, porque todos discutimos todo, y está bien que sea, más cuando estamos hablando de cine y de arte, pero creo que en términos generales lo que tiene que ver con la programación es algo que hay un grupo muy consolidado, que la directora artística Cecilia Barrio Nuevo y el grupo de programadores que están todos
o la mayoría, 2-1, tienen más de 10 años trabajando para el festival. Me parece que es lo mejor que ha tenido el festival en los últimos tiempos. Uh-huh. Y en eso me parece que es lo que más debemos cuidar y es lo que se va a proteger especialmente. Esa es la idea de conservar las sesiones sustanciales, aun cuando, por supuesto, siempre pensamos en un festival más acotado en cuanto a cantidad. En un principio lo pensamos en relación con que si se puede hacer presencial, seguramente van a haber medidas restrictivas en cuanto al aforo de las salas, con lo cual las películas deberían tener más pasadas, pero tener que ser menos películas. Entonces, en ese sentido, el número disminuiría, y lo mismo sucede con cuando el formato es online, porque justamente a veces en ese sentido una sobreoferta medio que confunde y uno termina pareciéndose más a una plataforma que a un festival. Claro. Y la idea es que sea accesible, que pueda ofrecer distintos recorridos posibles, y en eso me parece que la idea es esa, preservar eso tan lindo que tiene el Festival de Mar del Plata, que tiene muchas miradas que conviven, ¿no? Muchos recorridos mediante los cuales uno puede acercarse, y lo más difícil sin duda va a ser tratar de replicar de alguna manera eso tan hermoso que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y en eso sabemos que lo online es muy distinto, pero porque el Festival de Mar del Plata es un festival muy de público, ¿no? Uno ve esas salas que se llenan, uno se ha hecho amigos a lo largo de los años, haciendo las colas para entrar a las salas, charlando de una hilera a la otra de las butacas. Encontrarle la vuelta para recuperar esa mística es el desafío más fuerte, y es en lo que estamos trabajando y pensando mucho. Y hablabas de los programadores recién, ¿estuvieron visualizando cine argentino? ¿Se puede decir que ya hay material seleccionado o todavía es muy...? La verdad, por suerte, lo que te puedo decir es que hay muchísimo material, que seguramente el problema este año no va a ser de falta de material, sino de falta de espacio. Y en ese sentido, un poco la mirada y la decisión tiene que ver si la propuesta va a ser online o con mucha parte online. Más que nunca, la programación tiene que ser muy potente, porque por suerte ha habido tanta buena oferta online en este tiempo. Te escuchaba recién hablar, Julia, de las buenas películas que se estrenan esta semana en Cinear Play, en Puentes de Cine, lo que está haciendo la gente, ahí no argentino, pero Cinearte Lumière, lo que hace el Malva. Realmente, por suerte, hemos podido salir del plato único de que por ahí en estos días uno piensa, bueno, la gran plataforma es tal, y uno se queda solo con las películas o las series que pasan por ahí. Realmente creo que hay mucho, y en ese sentido, habiendo tanta oferta, Mar del Plata tiene que ofrecer algo distinto, algo potente, algo nuevo, y algo que aún siendo compacto no podamos dejar de verlo. Y tratamos de trabajar para eso, que realmente esto que es tan feo y que uno quisiera que ya hubiera pasado, también sirva como oportunidad. Estamos tratando de que si vamos a tener masterclasses, si no pueden ser presenciales, por ahí es el momento de sacarnos las ganas y poder contar con aquellas figuras que siempre quisimos que estuvieran en Mar del Plata. Y perdón, que yo hablo con el plural, porque siento el festival muy mío desde el 96 hasta acá, no falté nunca, y me hago cargo de todas estas ediciones en el sentido de haberlas vivido, y uno se entera que tal año iba a venir tal y no pudo, y por ahí llegar acá
tan al sur del planeta es difícil. Bueno, este año por ahí no lo tendremos en carne y hueso, pero podremos generar algunas otras instancias para que sea un gran festival, y es lo que estamos tratando de hacer, no solo con el equipo que tiene que ver con dirección artística, sino también obviamente con el Instituto de Cine, que es quien realiza el festival, y en este caso el presidente Luis Puenzo es una persona que sabe y que se involucra mucho y que interviene en todas las decisiones, con lo cual aún con las restricciones que existen y esta situación realmente única e impensada, trabajando para que eso tan hermoso que es el Festival de Mar del Plata tenga una linda edición este año del 21 al 29 de noviembre. Además, Luis Puenzo también tiene una trayectoria internacional que, imagino yo, un nombre, un prestigio a nivel internacional que también ayuda, ¿no? Para poder concretar otro tipo de propuestas, como estás hablando, ¿no? Por supuesto, en ese sentido es una garantía y un gusto en lo personal, pero también uno por carácter transitivo proyecta una solidez y un prestigio que ayuda un montón, y la realidad es que cuando por ahí nos ponemos a charlar, que a veces incluso podemos discutir un poco y somos largueros los dos, realmente siempre para crear, para construir y para justamente para hacer crecer a un festival que es tan importante para nuestro cine, que ha sido tan importante. Creo que si tenemos el cine hermoso que tenemos, también es por el Festival de Mar del Plata. Uno ve todo lo que entre el 94 y el 96, esos momentos en el que cambió la ley de cine, apareció Historias Breves, es el nacimiento del nuevo cine argentino, la recuperación del Festival de Mar del Plata. Uno ve que no es casual lo que cambió de ahí en más el cine argentino. Entiendo que para bien y para muy bien, y con tanta heterogeneidad y tanta riqueza, y bueno, eso por supuesto que hay que destacarlo y hay que rescatarlo. Claro, sí, sin duda. Ahora, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De que la pandemia obliga a reperfilar las características de las secciones y del festival en general, tratando de conservar, pero sin perder la esencia, digamos. ¿Va a haber más producción nacional o regional teniendo en cuenta todo esto? Posiblemente, y aparte también es una señal para el cine argentino y para el sector. Me parece que la idea desde el instituto y desde el Luis en particular, pero desde todo, es de acompañar en un momento difícil, y es por eso justamente que el festival funciona como encuentro, pero también como oportunidad de lanzamiento, de acompañamiento. Seguramente se tomen medidas que tienen que ver con esto. Esperemos que en noviembre ya estemos, seguramente ya hayamos pasado estos días tan terribles que estamos transitando ahora estas semanas, y ahí me parece que esto va a ser una inyección que efectivamente relance un poco el sector, y que también es una inyección anímica que tiene que ver con justamente con este evento y este encuentro. Claro, ahora bueno, este año los estrenos nacionales se están haciendo a través de Cinear y Cinear Play, ¿no? ¿Y crees que parte del festival se va a poder ver por las pantallas del Inca, o puede pasar que sea gratuito y para todo el país, digo, el festival a partir de esto? Mira, primero te doy una noticia de hoy, de hoy a la mañana o al mediodía, y es que existe un sector específico de Cinear Play que está programado por el Festival de Cine. Hay una manera de entrar a Cinear Play. Realmente lo que ha crecido y cómo está funcionando
es impresionante, es realmente para aplaudir lo que se ha hecho, y en este sentido la intención es que el Festival de Mar del Plata juegue con Cinear Play en un trabajo conjunto, y una de las maneras de acercarse a nuestro cine es a través de películas que pasaron por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ahí sí entran, hay una programación especial que entre otras películas tiene Sueño Florianópolis de Ana Katz, Ha tatuado una estrella de Carmen Guarini, Los Globos de Mariano González, gran película que en su momento ganó el premio de la competencia argentina, El Futuro Perfecto de Nele Wollatz, y estoy nombrando las que me acuerdo porque son todas películas que me parecen imperdibles. Están todas disponibles, pero digo, en esta edición de noviembre habría estrenos que estén en el festival y que también en paralelo se puedan ver, la gente los pueda ver por Cinear desde otros lugares del país, ya que no el festival, esa va a ser, me parece que de las partes positivas dentro de toda esta situación, es que el festival va a ser más federal que nunca, porque efectivamente se va a poder ver en todo el país, porque va a ser online y en ese sentido la llegada va a ser a todo el país. El tema es que la dinámica de un festival no es la misma de Cinear Play en cuanto a los tiempos y posibilidades de ingreso y a determinadas limitaciones que tienen que ver con visualizaciones de las películas. Lo mismo, va a haber actividades a través de Cinear Play. Esta que te estoy diciendo, la idea es continuarla en el tiempo durante todo el año, que durante todo el año esté presente el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y su mirada en Cinear Play, y también el hecho de que usando las plataformas específicas que hay para festivales, en ese sentido la experiencia del mercado de Cannes, que junto con el Inca hace Ventana Sur y que va a estar pegado al Festival de Mar del Plata, me parece que tenemos herramientas que se han probado y que funcionan, sobre todo en estos momentos donde hay tanta gente ingresando al mismo tiempo, que va a estar muy bueno. Y otra de las cosas en las que estamos pensando es justamente en eso, en estar muy atento a cómo está la situación para ir viendo la realidad de cada una de las provincias en cuanto a posibilidades de apertura o cierre a los efectos de eventuales proyecciones. Claro. ¿Y tuviste la oportunidad de viajar a Mar del Plata, Fernando? ¿Cómo evalúas la expectativa de la ciudad con respecto al festival? El festival, vos viste que es muy, muy querido por la ciudad y siempre está reclamando un poco de participación, con razón, porque han habido épocas en las cuales pareciera que hay como una tropa de ocupación que llega y el festival se hace en Mar del Plata, pero la ciudad no participa tanto, y en ese sentido venimos hablando mucho. Hay cuestiones que por ahí han quedado un poco por el camino, que tienen que ver con encuentros muy fructíferos con la Film Commission, la posibilidad eventualmente de sumar a otras fuerzas de la ciudad y que habitualmente no participaban, y que tiene que ver por ejemplo, con la universidad, que tiene una carrera que se relaciona justamente con lo audiovisual, lo que nos sirve no solo para entrar por distintos lados y pensar en distintas miradas y eventuales maneras de programar, sino también en distintos espacios, que es algo que nosotros necesitamos. Los últimos años veíamos que el festival iba perdiendo salas, que se iba acotando, seguramente por restricciones económicas, y necesitamos pensar en volver a crecer, porque a pesar de todo eso el público siempre siguió creciendo. El festival, en términos de compromiso del público, en términos de llegada, no ha parado de crecer, aun cuando en los últimos años habían bajado la cantidad de salas que formaban parte del festival, con lo cual la idea de llegar muy especialmente a la ciudad de Mar del Plata, de respetar
su mirada sobre el festival, que también aporta y que tiene que ver con la especificidad del festival, también se relaciona con esto. Y en eso, otra vez más, Julia, estamos tomando el pulso cotidianamente a ver en qué situación estamos. Estamos pensando o previendo que por lo que se puede ver ahora, posiblemente la mayor cantidad de viajes, si se puede, van a ser locales. Y si no, incluso van a ser locales al punto que te diría de marplatenses, y todo lo otro tendrá que hacerse o en otro lugar o online. En eso vamos a estar hasta último momento tratando de que el festival genere, insisto, la mayor posibilidad de encuentro real y presencial, respetando, por supuesto, de manera ineludible todos los cuidados que tienen que ver con lo sanitario. Sí, eso es, no hay forma de evitarlo eso, y debe ser así, por otra parte, ¿no? Tomar todos esos recaudos. Ahora, ¿hay posibilidades de invitados o figuras? ¿Ya tienen algo pensado? Digo, o eso también está muy restringido. Estamos pensado, estaba hablado en algunos casos también, pero imagínate que estamos viendo si se cumple esto de que el 1 de septiembre se abren o no los vuelos. Y en cada caso vemos que las normas relativas a recaudos, por ejemplo, si tiene que cumplir cuarentena o no el que viaja, van mutando. Con lo cual es expresiones de voluntad en cuanto a que hay gente que estaría dispuesta a venir, las tenemos. De hecho, en algún momento, sobre todo, me parecía que había algo muy imbuido de cierto entusiasmo en Europa en cuanto a que había pasado lo peor, etcétera. Había personas que estaban dispuestas a viajar. Lo que pasa es que después empezó a haber rebrotes e idas y vueltas y determinadas restricciones que impiden planificar mucho en ese sentido. Llegado el caso, más cerca de noviembre se reevaluará, pero es algo que ahora la respuesta es no, porque sería, me parece, un poco prematuro y peligroso. Fernando, bueno, muchísimas gracias por contarnos cómo están preparando esta particular edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y bueno, estaremos atentos a todas las novedades entonces. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, para mí es un placer hablar con vos y decir eso sí, porque por ahí a veces esto de tomarse un poco más de tiempo, que tiene que ver con estas circunstancias, puede generar alguna duda. El festival se hace, va a estar buenísimo en las condiciones en que podamos hacerlo, y estoy seguro que hay muchísimo público que ama al festival y que va a acompañarlo y disfrutarlo, aun cuando este año sea muy particular, o incluso más aún, porque es un momento muy especial para abrazarlo especialmente. Sí, exactamente. Bueno, un abrazo virtual, Fernando Juan Lima. Muchísimas gracias. Enorme abrazo. Bueno, nos estamos despidiendo entonces de esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio. Acabamos de conversar con el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Le agradecemos a él haber pasado por el programa de hoy, así como a Mariana Barassi, con quien hablamos desde Madrid, y a... Bueno, me quedé pensando en Fernando Juan Lima y lo que nos estaba contando, perdón. Y bueno, y Martín de Salvo, que también nos acompañó. Esto es todo entonces esta semana. También les damos gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, Mercedes Morán, y a nuestros anunciantes, a quienes se han incorporado hoy a nuestro programa.
Taller Imagen, por confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Toda esta información la pueden seguir en nuestro portal de noticias, gpsaudiovisual.com. Como siempre les decimos, vean cine argentino. Hasta la próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.